¿Has notado que las personas que más ruidosamente hablan de encontrar la paz interior parecen ser las menos tranquilas? Es como ver a alguien meditando con el ceño fruncido, concentrándose ferozmente en no pensar en nada. ¿No es una curiosa paradoja que el mercado de la iluminación sea a menudo el lugar más estresante que existe? Si esto resuena contigo, un simple gesto ayuda a que esta conversación encuentre a otros que también están cansados de tanto esfuerzo. Porque detrás de esta contradicción se esconde una verdad mucho más profunda sobre el juego que todos estamos jugando. La idea de que para encontrarnos primero debemos aprender el arte de desaparecer. Esta curiosa paradoja, la del buscador estresado, solo tiene sentido cuando cambiamos la perspectiva por completo. Para entender esta extraña comedia humana, imaginemos la sociedad como un río. Pero no un río tranquilo y sereno, sino uno increíblemente ruidoso y caótico, donde todos intentan, con una desesperación casi heroica, nadar contra la corriente. Puedes verlo, ¿verdad? Siente el estruendo del agua. Observa el esfuerzo colectivo. Hay gente construyendo pequeños diques de cartón para sentirse seguros, llamándolo estabilidad. Otros reman con todas sus fuerzas usando tablas de madera, llamándolo ambición. Y casi todos le gritan a los demás cómo remar mejor, llamándolo opinión, o ayuda. Es un espectáculo agotador y magnífico a la vez. Es necesario. Volvamos por un instante a nuestra metáfora del río, ese torrente caótico y ruidoso que es la sociedad. Hemos visto cómo construimos diques de seguridad y remamos con la furia de la ambición. Ahora podemos ver con más claridad que el currículum espiritual no es más que coleccionar piedras brillantes del fondo del río, para demostrar que somos los mejores nadadores. El ministerio de arreglar el mundo es el acto de gritarle a los demás cómo deben remar, convencidos de que nuestra técnica es la única correcta. Y el gran debate es la discusión interminable en la orilla sobre la teoría de la natación, mientras el agua sigue fluyendo, indiferente a nuestras opiniones. En todos los casos, el foco está en la lucha, en el esfuerzo, en la creencia de que somos el nadador separado del agua. Si aún no lo has hecho, y sientes que este tipo de conversaciones son un respiro de silencio, en medio de todo ese ruido, una oportunidad para dejar de remar por un momento, suscríbete ahora. Únete a esta comunidad silenciosa de personas que están recordando que no vinieron aquí a luchar contra la corriente, sino a convertirse en ella. Y esto nos lleva, de forma casi inevitable, al cuarto patrón que nos mantiene atrapados en la ilusión de la lucha, es el juego al que todos jugamos. En este contexto, el despertar del que tanto se habla no es, como muchos creen, aprender una técnica secreta para nadar más rápido que los demás, o construir un dique más fuerte. Ese es solo otro nivel del mismo juego. La verdadera liberación llega en el momento en que una persona simplemente deja de luchar. Deja de dar brazadas. Suelta el remo. Y en ese instante el nadador desaparece. Pero aquí está el secreto. No desaparece del río. No se teletransporta a una cueva en el Himalaya. Simplemente, deja de ser el nadador que lucha contra la corriente. Al dejar de oponer resistencia, se convierte en el agua misma. Se funde con el flujo, moviéndose sin esfuerzo, danzando con la misma corriente que antes era su enemiga. La lucha era lo que creaba la identidad del nadador. Sin lucha, no hay nadador, solo hay río. Si has sentido ese agotamiento profundo, esa fatiga del alma que no se cura con 8 horas de sueño, no es porque estés haciendo algo mal. Es porque has estado nadando contra un río cósmico con todas tus fuerzas, creyendo que la orilla de la felicidad estaba justo allá, un poco más arriba. Lo que haremos juntos en los próximos minutos es precisamente eso, dejar de mirar la orilla, y empezar a observar cómo nadamos. Un patrón tan normalizado, tan aplaudido por nuestra cultura, que cuestionarlo parece una locura. Es la fuga del culto a la productividad, es la creencia profundamente arraigada de que nuestro valor como seres humanos reside en nuestra utilidad. Es la programación industrial que hemos internalizado hasta convertirla en un sistema operativo del alma. Medimos el éxito de un día por la cantidad de tareas tachadas de una lista. Sentimos una punzada de culpa si pasamos una tarde sin hacer nada productivo. Estar ocupado se ha convertido en una medalla de honor, una prueba de nuestra importancia en el gran esquema de las cosas. Hemos convertido nuestras vidas, que son un misterio orgánico y salvaje, en una línea de montaje. Nos levantamos, optimizamos la mañana, maximizamos la jornada laboral, eficientizamos el tiempo en familia y programamos el descanso,
todo para poder volver a empezar el ciclo al día siguiente. Déjame contarte una pequeña historia. Había un ejecutivo de marketing, un verdadero maestro de la optimización. Su vida era un testamento a la eficiencia. Tenía aplicaciones para todo, para medir la calidad de su sueño, para monitorizar sus ondas cerebrales durante la meditación, para organizar sus tareas en bloques de tiempo de máxima productividad. Cuando descubrió la espiritualidad, la abordó como un nuevo proyecto de mercado. Se propuso alcanzar la iluminación, con la misma estrategia con la que lanzaba un producto. Vamos a explorar los 5 patrones más sutiles y extendidos de esta lucha. 5 formas en las que, sin darnos cuenta, creamos el personaje del nadador que sufre. Si sientes que hay una verdad profunda en esta imagen del río y quieres explorar juntos cómo se manifiesta este juego en tu vida, entonces te invito a suscribirte para que no te pierdas este viaje. Y el primer movimiento, la primera abrazada contra la corriente que casi todos damos, es quizás la más irónica de todas. Es el intento de construir una identidad espiritual sólida, un currículum para presentarle al universo. Comencemos por ahí, por el elegante engaño de coleccionar trofeos para un yo, que en realidad anhela disolverse. Así que ahí estamos, en medio de ese río ruidoso, sintiendo el agotamiento de una lucha que parece no tener fin. Y es justo en ese cansancio donde emerge el primer gran patrón, la primera estrategia que diseñamos para intentar nadar mejor. No es un impulso violento, sino uno sutil, casi noble. Es el patrón del arquitecto espiritual, el intento de construir un yo tan puro, tan sabio y tan pulido que finalmente sea digno de dejar de luchar. Nace de una herida muy temprana y universal. Desde pequeños, se nos enseña que el valor se gana. Competía en retiros de silencio para ver quién aguantaba más, leía resúmenes de libros sagrados para absorber el conocimiento más rápido, y escuchaba mantras a doble velocidad para ahorrar tiempo. Su momento de quiebre, o más bien de despertar, llegó en el lugar menos espiritual imaginable. Un atasco de tráfico monumental. Estaba furioso. Sentado en su coche de lujo, golpeando el volante, sentía cómo la ansiedad le subía por el pecho. Estaba perdiendo tiempo valioso. De repente, en medio de su rabia, se escuchó a sí mismo pensar. Con este tiempo perdido, podría haber meditado y avanzado 15 minutos hacia la paz interior. Y en ese instante, la absurdidad de la frase, lo golpeó como un rayo. Se echó a reír. Una risa profunda, incontrolable, que le sacudía todo el cuerpo. Estaba intentando ganar la paz. Estaba compitiendo por la serenidad. Estaba tratando de optimizar su camino hacia la rendición. En esa carcajada, la lucha cesó. Dejó de ver el atasco como un obstáculo, y empezó a observar el baile de las luces rojas de los coches frente a él, reflejándose en el asfalto mojado. No había ningún lugar a donde ir. No había nada que lograr. En ese momento, sin moverse un centímetro de su asiento, el ejecutivo desapareció de la carrera. Quizás reconozcas a este ejecutivo en alguna parte de ti. En la escuela, coleccionamos buenas notas para demostrar nuestra inteligencia. En el trabajo, acumulamos logros en un currículum para probar nuestra valía. Es el único modelo que conocemos. Así que, cuando nos embarcamos en el viaje interior, aplicamos la misma lógica sin darnos cuenta. El ego, al ver que el juego material no le da la paz que anhela, simplemente cambia de mercado. Empieza a construir un currículum espiritual. Y tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos. Creemos, con toda sinceridad, que si leemos suficientes libros, asistimos a suficientes retiros y aprendemos suficientes técnicas, un día el universo nos dará el diploma de persona iluminada, y con él, el permiso para descansar. Imagina a una joven, llamémosla, la peregrina eterna. Su pasaporte es un mosaico de sellos exóticos, India, Perú, Japón. Su mochila no pesa tanto por la ropa, como por los libros de maestros que apenas ha tenido tiempo de leer, los cristales comprados en mercados sagrados, y los cuadernos llenos de citas profundas. Ha recibido iniciaciones de chamanes, ha cantado mantras al amanecer en el Ganges, y ha meditado en silencio durante semanas en un monasterio zen. Su identidad está tejida con estas experiencias, son sus medallas, las pruebas de su compromiso. Pero en la quietud de las noches, en hostales anónimos a miles de kilómetros de casa, una ansiedad fría la visita. El resultado de vivir bajo la tiranía de la productividad es siempre el mismo. Ansiedad crónica,
un agotamiento que ningún fin de semana puede curar, y la terrible sensación de que la vida se nos está escapando de las manos mientras estamos ocupados organizando la agenda. Y aquí reside la paradoja central. Cuanto más intentas controlar y optimizar cada minuto de tu vida, menos la vives realmente. Estás demasiado ocupado gestionando la vida como para poder experimentarla. El insight liberador es tan simple que el ego lo descarta por inútil. El universo creó galaxias, selvas tropicales y arrecifes de coral sin una sola reunión de planificación, sin un solo objetivo trimestral. Quizás, solo quizás, podrías permitirte el lujo de preparar una taza de té sin otro objetivo que sentir el calor de la taza en tus manos y el aroma del vapor en tu rostro. Hemos visto los patrones de lo que coleccionamos, de cómo actuamos con los demás, de lo que defendemos con nuestra mente y de cómo organizamos nuestro tiempo. Pero todos estos patrones son solo los síntomas, los tentáculos de una criatura mucho más profunda y fundamental que vive en el centro de nuestro laberinto personal. En nuestro próximo encuentro vamos a dejar de luchar con los tentáculos, vamos a mirar directamente a los ojos de la criatura que los alimenta a todos. Se siente más fragmentada que nunca, como si cada trofeo espiritual fuera una pieza más de un rompecabezas que se ha vuelto demasiado grande para resolver. Su yo no se ha vuelto más ligero, sino más complicado, más pesado, cargado con el peso de tener que ser la persona que ha hecho todo esto. Un día, de vuelta en el parque gris y ordinario de su ciudad natal, se sienta en un banco, derrotada. Siente que ha fracasado. Y entonces lo ve. Un anciano jardinero está barriendo las hojas secas de otoño. No hay en él rastro de performance espiritual. No intenta estar presente. Su espalda está un poco encorvada, su respiración es tranquila, y el sonido de la escoba contra el pavimento es rítmico, constante, real. El hombre no está barriendo para alcanzar la paz está en el barrer. Y en ese instante, ella lo comprende. El juego no era encontrar el tesoro. El juego era la búsqueda misma, la acumulación de mapas. Se da cuenta de que ha viajado por todo el mundo para encontrar algo que el anciano poseía sin moverse de su barrio. Si te reconoces en el cansancio de esta peregrina, en esa carrera por coleccionar experiencias que te validen, comparte en los comentarios, ¿cuál es ese mapa que por fin te sientes listo para soltar? La ilusión raíz. La creencia de que eres una identidad fija que debe ser construida, defendida y mejorada. Y descubriremos qué sucede cuando dejas de jugar a ser alguien. Hemos hablado de la carrera por acumular méritos espirituales, de la extraña misión de arreglar un mundo que no ha pedido ser arreglado, de la agotadora necesidad de ganar debates, y finalmente, de la rueda de hámster de la productividad. Pero si te fijas bien, todos estos patrones son solo ramas de un mismo árbol. Son los síntomas, no la enfermedad. Ahora, vamos a tocar la raíz. La ilusión fundamental de la que brota todo el sufrimiento neurótico que hemos explorado. Este quinto patrón es el más sutil y por eso, el más poderoso. Es la disolución de una identidad fija. Es el acto de dejar de necesitar desesperadamente una etiqueta para saber quién eres. Verás, el currículum espiritual solo tiene sentido para alguien que juega a ser la persona espiritual. La necesidad de salvar a otros solo la siente quien se ha puesto la máscara de El Salvador. El debate interminable es el alimento del personaje que se define como el que tiene la razón. Y la productividad tóxica es la droga de la identidad que susurra, vales por lo que haces. ¿Ves el hilo conductor? Porque este es el coste oculto de ese patrón. No es un colapso dramático, sino una fatiga sutil que se acumula con los años. Cada libro no leído en la estantería es una pequeña culpa. Cada meditación saltada, una diminuta prueba de tu fracaso. La vida se convierte en un examen interminable en el que nunca te sientes suficientemente preparado. Y la paradoja más cruel es esta. Cuanto más sólida construyes tu identidad espiritual, más fuerte se vuelve la jaula del ego del que intentabas escapar. Pero, ¿y si te dijera que la conciencia no necesita un currículum? Que ya se graduó con honores antes de que el universo comenzara. ¿Y si el máximo logro no fuera añadir una capa más a tu identidad, sino tener el coraje de quitarte una? ¿Y si la verdadera maestría espiritual no consistiera en construir un yo iluminado, sino en tener la valentía de presentarse ante la vida con las manos completamente vacías? Cuando por fin depones las armas en esta guerra silenciosa contra ti mismo, cuando dejas de intentar merecer tu propia existencia, una nueva y noble misión suele aparecer en el horizonte. Una tentación aún más sutil, la de empezar a salvar al resto del mundo.
Si en el patrón anterior exploramos la figura del arquitecto espiritual, esa parte de nosotros que intenta construir un yo digno del universo, ahora llegamos a la consecuencia inevitable de ese proyecto. Detrás de cada lucha, hay un personaje que defender. Una pequeña y frágil estatua de yo, que pasamos la vida entera puliendo, protegiendo y temiendo que se rompa. Esta necesidad de definirnos es universal. Observa al artista que cree que debe ser torturado para ser auténtico, y entonces vive un drama perpetuo. Mira al emprendedor que se aferra a la etiqueta de incansable, y sacrifica su salud en el altar de su propia historia. O a la madre que se define como abnegada, y olvida que para poder dar agua, su propio pozo no puede estar seco. Cada uno de nosotros construye una pequeña jaula conceptual, la decora a su gusto, y luego pasa el resto de su vida quejándose de la falta de espacio. La raíz psicológica de esto es un profundo terror al vacío, un miedo a lo indefinido. El ego no soporta la idea de no ser alguien asterisco. Prefiere ser un fracasado a no ser nadie en absoluto. Las etiquetas, ya sean budista, estoico, minimalista, activista o escéptico, nos dan una falsa sensación de seguridad. Son como un carnet de identidad que le presentamos al universo para decirle, existo, soy esto, estos son mis límites, por favor, no me pidas que sea más. El gran paradoxo, por supuesto, es que cuanto más te defines, más te limitas, porque una vez que el ego ha construido su brillante currículum de méritos espirituales, una vez que siente que ha llegado a un lugar de supuesta claridad, se enfrenta a una nueva y terrible pregunta, ¿y ahora qué? El ego no soporta el silencio ni la inacción, necesita un nuevo empleo. Y encuentra el más noble, el más seductor, y el más peligroso de todos. El ministerio de arreglar el mundo. Aquí nace el segundo patrón, una sombra sutil que se disfraza de luz. La dimisión de ese puesto no solicitado de Salvador cósmico. Es el acto de dejar de sentir la obligación de despertar a los demás, de corregir sus creencias o de salvarlos de sí mismos. Suena altruista, ¿verdad? Pero si miramos un poco más de cerca, con una honestidad que quizás nos incomode, descubrimos el verdadero mecanismo psicológico que se esconde debajo. Creer que tienes la respuesta definitiva, la verdad que los demás necesitan, te otorga una embriagadora sensación de propósito y control. Es una forma exquisitamente sutil de violencia bien intencionada. El ego, incapaz de controlar su propio caos interno, proyecta esa necesidad de orden hacia el exterior. Se convierte en una cruzada. En lugar de sentarse con la incomodidad de la propia sombra, es mucho más fácil y gratificante señalar la sombra en los demás. Al intentar fijar tu identidad en una fotografía, te pierdes la danza fluida y siempre cambiante de lo que realmente eres. Reconocer este patrón es el verdadero punto de inflexión, porque te das cuenta de que tu problema no es que no seas lo suficientemente espiritual, productivo o consciente. Tu problema es que te has tomado demasiado en serio el personaje que intentas interpretar. Has confundido el papel con el actor. Y es un descubrimiento que puede ser aterrador al principio, porque sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. Pero luego, te das cuenta de que no necesitas suelo. Porque tienes alas, y aquí es donde te hago la pregunta más importante de todas. No es para que la respondas con la mente, sino para que la sientas en cada célula de tu cuerpo, si te atrevieras a soltarlo todo por un instante. Los logros, las heridas, las etiquetas que te pones y las que te han puesto, ¿quién, o qué, quedaría observando en el silencio? Ese espacio silencioso y observador no necesita una definición. No necesita un currículum, una misión o una opinión. Simplemente, asterisco es asterisco. Y la liberación más profunda no consiste en encontrar una identidad mejor o más bonita, sino en sentir la comodidad de descansar en ese misterio de no saber quién eres, y no tener la más mínima necesidad de averiguarlo. La guerra para salvar el mundo es, casi siempre, una estrategia para evitar la silenciosa y aterradora guerra que libramos dentro de nosotros mismos. Conocí a una mujer, llamémosla Elena, tenía una pasión que ardía como un sol. Estaba convencida, con cada fibra de su ser, de que el mundo se dirigía al desastre, y que ella tenía el deber moral de impedirlo. Su vida era un torbellino de activismo, de protestas, de debates interminables en redes sociales. Sentía el peso del planeta sobre sus hombros. Al principio, esto le daba una energía inagotable. Pero poco a poco, la gente a su alrededor empezó a alejarse.
Las cenas familiares se convertían en tribunales donde ella era fiscal y juez. Las conversaciones con amigos se volvían interrogatorios sobre su nivel de compromiso. El amor que sentía por la humanidad en abstracto, se estaba convirtiendo en un profundo resentimiento hacia los humanos concretos que no compartían su urgencia. Una noche, tras una discusión particularmente amarga con su padre sobre política, él no se defendió. Simplemente la miró, con una tristeza infinita en los ojos, y le dijo: «Echo de menos hablar del tiempo contigo, echo de menos a mi hija». En ese silencio, algo en Elena se quebró. Se dio cuenta de que, en su guerra por salvar un futuro hipotético, había sacrificado por completo su presente. Es darte cuenta de que no eres el personaje del guión, eres la conciencia que lo observa, eres el escenario en el que se representa la obra, y eres el autor silencioso que disfruta del espectáculo. Si mientras escuchas esto, sientes que algo en tu interior se afloja, como si una armadura que no sabías que llevabas puesta comenzara a ceder, es porque estás recordando algo que tu alma siempre ha sabido. Deja un like, no como un simple clic sino como un acto simbólico de soltar el primer tornillo de esa armadura. Es tu forma de decir sí a la posibilidad de ser libre, más allá de cualquier historia. Ahora que hemos desmantelado las piezas, que hemos visto los patrones por separado, quizás te preguntes: ¿y ahora qué? ¿Cómo se vive desde este lugar? Hemos visto el problema desde todos los ángulos. Ahora, es el momento de empezar a unificarlo todo. Es hora de ver el tablero de juego completo. Y así, después de haber examinado cada uno de estos patrones por separado, es posible que empecemos a notar algo curioso. Nos damos cuenta de que no estábamos mirando problemas distintos, sino las múltiples caras de una única y fundamental ilusión. La necesidad de acumular un currículum espiritual, la compulsión por salvar al mundo, la adicción a tener la razón en el gran debate o la fuga hacia la productividad sin fin. No son más que disfraces. Su armadura de certeza se hizo añicos, y vio que debajo solo había una persona terriblemente asustada, usando la furia del mundo como un escudo para no sentir su propia fragilidad. Este es el coste real de mantener abierto este ministerio. Al principio, se siente como una misión sagrada, una inyección de adrenalina y propósito que te hace sentir vivo, importante. Con el paso de los años, esa misión se convierte en una carga insoportable. La frustración se acumula como una acidez crónica en el estómago cada vez que el mundo se niega a seguir tu guión perfecto. Las relaciones se marchitan, envenenadas por el juicio constante, por esa incapacidad de aceptar a los demás tal como son. Y al final, tras décadas de lucha, te encuentras en una habitación silenciosa, rodeado de los ecos de tus propias proclamas, con una profunda soledad que se filtra bajo la puerta. Te das cuenta de que el mundo siguió girando, indiferente a tu esfuerzo, y que en el proceso de intentar arreglarlo todo, te rompiste a ti mismo. La verdadera liberación llega con una perspectiva, que al principio puede parecer una derrota, pero que en realidad es la paz misma. Y si tu mayor contribución al mundo no fuera cambiarlo, sino dejar de añadirle el ruido de tu propia lucha. Y si el acto más revolucionario fuera simplemente encarnar la paz que tanto exiges a los demás. Son los distintos uniformes que se pone un yo, aterrorizado por su propia inexistencia. Todos estos juegos son, en el fondo, el mismo juego. El intento desesperado de construir y defender una identidad sólida. El yo espiritual necesita trofeos para sentirse real. El yo salvador necesita gente rota para sentirse completo. El yo correcto necesita un mundo equivocado para sentirse estable. Y el yo productivo necesita una lista de tareas para sentir que su existencia tiene valor. Son todos personajes en una obra de teatro, cada uno defendiendo su pequeño rincón del escenario, sin darse cuenta de que el escenario es infinito, y que ellos no son más que un papel que decidieron interpretar. La raíz de toda esta neurosis, de todo este agotamiento, es el pánico a soltar el guión y simplemente ser. Es el miedo a descubrir que debajo de todas esas máscaras, no hay un rostro fijo, sino un espacio abierto, un silencio consciente. Aquí es donde nuestra metáfora del río adquiere una nueva profundidad. Al principio, veíamos a la sociedad como un río caótico, y a nosotros como nadadores luchando contra la corriente. Pero ahora podemos ver la verdad con más claridad. La lucha no era para llegar a algún lugar. La lucha era el propósito. La resistencia del agua contra nuestros brazos, es lo que nos hacía sentir que éramos nadadores. El insight es este. No puedes despertar a alguien que finge estar dormido.
Quizá su sueño, con todo su aparente caos, es exactamente la lección que su alma necesita en este momento. Quizás el universo no cometió un error al crearlos a ellos y a ti. Relájate. Disfruta de la obra. Tu trabajo no es reescribir el guión de los demás, sino interpretar tu propio papel con tanta presencia y autenticidad, que te olvides de que estás actuando. Si has sentido esa urgencia casi física de gritarle al mundo la verdad, de sacudir a la gente para que despierte, quiero que sepas algo. No es porque seas arrogante o una mala persona. Es porque te duele profundamente ver el sufrimiento, el tuyo y el de los demás, y crees que tienes el mapa para salir del laberinto. Es un impulso que nace del amor, aunque se manifieste como control. Y está bien, es parte del juego. Si esta conversación te está ayudando a soltar un poco de ese peso, a relajar los hombros que han estado cargando el destino del cosmos, considera dejar un like. No es para el algoritmo, es una señal silenciosa para que esta brisa de permiso llegue a alguien más que, ahora mismo está agotado de luchar una guerra que nadie le pidió que librara. Sin la lucha, la identidad del nadador se disuelve. El esfuerzo constante por construir diques, por remar más rápido, por gritar instrucciones, era la forma en que nuestro ego se convencía a sí mismo de que existía. La gran revelación es esta: el objetivo nunca fue salir del río, el objetivo era dejar de luchar contra él para darse cuenta de que no eres el nadador, eres el agua. La desaparición de la que hablamos no es un acto de aniquilación, es un acto de reconocimiento. Es dejar de identificarte con la pequeña ola que lucha, y recordar que eres el océano entero experimentándose a sí mismo en el fluir de ese río. Los patrones que exploramos eran solo diferentes estilos de natación, diferentes técnicas para mantener viva la ilusión de ser una gota separada del todo. Llegar a este punto de honestidad requiere un coraje inmenso. Es el coraje de admitir que la mayor parte de nuestra vida ha sido un esfuerzo monumental para sostener una ficción. Es mirar de frente el agotamiento de haber interpretado un personaje tan exigente y, en lugar de juzgarte, sonreír con una ternura infinita por lo en serio que te tomaste el juego. Has hecho un trabajo extraordinario manteniendo esa máscara en su lugar. Si has llegado hasta aquí y algo de esto ha resonado en lo profundo de tu ser, considera que tu descubrimiento no es solo tuyo, es una forma de cuidarnos entre todos. Y cuando uno finalmente presenta su carta de dimisión a este ministerio, cuando se permite el lujo de no tener todas las respuestas, algo muy curioso sucede: las grandes batallas ideológicas, las discusiones acaloradas sobre lo que está bien y lo que está mal, empiezan a perder su color, su urgencia. Se revelan como lo que realmente son, un juego fascinante, pero solo un juego. Y eso nos lleva directamente a nuestro siguiente patrón, uno que se esconde en el corazón mismo de nuestra necesidad de tener razón. Hemos explorado el juego del coleccionista espiritual y la trágica comedia del salvador cósmico. Pero ahora debemos ir más profundo, porque estos patrones no son la raíz del problema. Son solo las ramas más visibles de un árbol cuya raíz se hunde en el mismísimo suelo de nuestro ser. El tercer patrón opera en este nivel, un nivel casi invisible, porque no se trata de lo que haces, sino de quién crees que eres. Este es el patrón de la identidad fija. La sutil y silenciosa adicción a las etiquetas. La raíz psicológica de esto es, en su esencia, existencial. Es el terror primordial al vacío, a la inmensidad de no ser alguien. El ego, esa construcción mental que llamamos yo, no puede sobrevivir en el espacio infinito de la pura conciencia. Compartir lo que has visto puede ser la luz que otro necesita para dejar de luchar en su propio río. Así que te invito a comentar cuál ha sido tu principal revelación en este viaje. Tu claridad puede ser la de alguien más. Hemos visto que la verdadera liberación es la disolución de esa identidad fija que tanto nos esforzamos por mantener. Pero esto nos deja con una pregunta inevitable y fascinante. Si dejamos de ser el nadador, si nos fundimos con el agua, ¿cómo se vive ahora dentro del río? ¿Recuerdas que al principio nos preguntábamos por qué las personas que más ruidosamente hablan de encontrar la paz interior, parecen ser las menos tranquilas? Ahora lo vemos con otros ojos, no es que fallen en su búsqueda, es que la búsqueda ruidosa es, en sí misma, la ausencia de paz. La desaparición de la que hablamos no es un fracaso, es la graduación silenciosa del curso. Es el momento en que te das cuenta de que el máximo logro espiritual no era levitar o leer mentes, sino simplemente dejar de intentar con tanto esfuerzo ser espiritual. Aquí es donde nuestra metáfora del río revela su secreto final.
El nadador, al dejar de luchar, no solo se funde con el agua. Es que el río entero, con todo su caos, sus ambiciones y sus dramas, siempre estuvo fluyendo hacia un único destino, el océano. Necesita paredes. Necesita una definición, así que construye una pequeña y acogedora celda conceptual, y la llama identidad. Soy estoico, soy minimalista, soy una persona espiritual, soy un sanador, soy un escéptico. Cada etiqueta es un barrote, cada definición es un muro. Y lo hacemos porque la seguridad de una jaula conocida nos parece preferible a la vertiginosa libertad del cielo abierto. Creemos que si no nos aferramos a una definición, nos disolveremos en la nada. El juego consiste en olvidar que ya somos el cielo, y nos convencemos de que somos un tipo particular de nube. Este patrón es un maestro del disfraz. Se manifiesta de 1000 maneras. Se viste con el traje del buscador espiritual, coleccionando experiencias como si fueran medallas para demostrar su valía al universo. Se pone la capa del activista iluminado, creyendo que su identidad de el que está en lo correcto le da permiso para librar una guerra santa contra los que están equivocados. Se disfraza de emprendedor optimizado, con la identidad de soy productivo, midiendo su vida en tareas completadas y temiendo el silencio de un momento no monetizado. Budista, capitalista, artista, padre, madre, no son más que trajes diferentes para el mismo actor que ha olvidado que está en una obra. Y el coste de este juego, al principio, es casi imperceptible. Y al llegar, el estruendo del río se disuelve en el silencio inmenso del mar. La gota no se pierde, se reconoce. Descubre que nunca fue solo una gota luchando en un río, sino que siempre fue el océano entero experimentando la aventura de ser una gota. El despertar es simplemente recordar el sabor salado de la totalidad. Y sé lo que quizás estés pensando ahora mismo, porque estas ideas, aunque liberadoras, pueden sentirse aterradoras. Una voz dentro de ti puede que proteste, pero esto no es rendirse, no es volverse apático y dejar que el mundo se desmorone. Es una pregunta natural. Pero no estamos hablando de resignación, sino de rendición a un flujo más inteligente que el de nuestro pequeño ego. No es dejar de actuar, es dejar de actuar desde la fricción y el pánico, es descubrir una forma de moverse con la vida, no contra ella. Otra voz, quizás más profunda, susurra: pero si suelto mi identidad, mis logros, mis luchas, ¿qué queda de mí? ¿Quién soy yo? Y el miedo es comprensible. Hemos pasado toda una vida construyendo ese personaje. Pero lo que se va es solo el disfraz, el pesado traje que llevábamos puesto. Lo que queda no es un vacío de nada, sino un espacio de todo. La libertad de no tener que ser alguien todo el tiempo. Pero se acumula. Es un peso que crece con cada año, con cada nueva etiqueta que añadimos a la colección. Primero, se siente como un traje a medida, cómodo y seguro. Luego, el traje empieza a apretar. Sientes una tensión constante en los hombros, un nudo en el estómago. Es la energía que gastas cada día defendiendo los muros de tu pequeña celda. Es el agotamiento de tener que actuar constantemente de acuerdo a la etiqueta que te has autoimpuesto. La vida se convierte en una actuación agotadora, y te descubres defendiendo opiniones que ya ni siquiera sientes como tuyas, manteniendo hábitos que te asfixian, viviendo dentro de una historia que te está matando de aburrimiento. La jaula que una vez te dio seguridad, ahora se siente como una tumba. El coste más profundo, el más visceral, es la sensación de estar perdiéndote la verdadera vida, la danza espontánea de la existencia, porque estás demasiado ocupado puliendo los barrotes de tu identidad. Imagina a esa peregrina eterna, una joven que ha pasado una década buscando. El polvo de Varanasi todavía parece estar en sus botas, el eco de un mantra peruano resuena en su mente, y tiene un certificado de un retiro de silencio en Japón, enmarcado en su pared. Ha coleccionado identidades: viajera, yogi, buscadora, y finalmente, la mente práctica pregunta. Todo esto suena muy bien, pero parece imposible. ¿Cómo se deja de luchar en la vida real? Y tienes razón. No es un interruptor que puedas apagar. Imagina un nudo que ha estado apretado durante años. No puedes deshacerlo tirando de él con más fuerza. Solo lo apretarías más. El camino es observar el nudo con paciencia, ver cómo está hecho, y empezar a aflojar suavemente una hebra, luego otra. Es un proceso orgánico, un deshielo gradual, no una demolición. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser una brújula para alguien más, que navega su propio río en este preciso instante, deja tu like.
no como un número, sino como una señal silenciosa, una pequeña luz en la orilla para otro viajero. Este no es un camino fácil ni romántico. Requiere el coraje de soltar lo que creíamos ser, para descubrir la paz de lo que realmente somos. Y es justo ahí, en ese espacio de valiente incertidumbre, donde nos preparamos para el verdadero regreso a casa. Y ahora, la pregunta quizás emerge por sí sola, en el silencio que sigue a la revelación. ¿Qué hago con todo esto? ¿Cuál es el siguiente paso en este camino de desaparecer? Y la respuesta más honesta, la única posible, es que esa elección te pertenece por completo. Y sin embargo, sentada en un banco del parque de su ciudad natal, siente un vacío más grande que nunca. Su conflicto no es que no haya encontrado la respuesta, es que cada respuesta que encontró se convirtió en otra pregunta, en otro traje que no le quedaba bien. Entonces su mirada se posa en un anciano jardinero que barre las hojas secas de otoño. No hay nada especial en él. No lleva túnicas, no canta mantras, no tiene una mirada de sabiduría profunda. Simplemente barre. Pero lo hace con una presencia total, con una calma que ella ha estado persiguiendo por 3 continentes. En el ritmo suave de la escoba ella lo comprende de repente. El anciano no está intentando ser zen, no tiene una identidad de barrendero iluminado. Él es, simplemente, el barrer. En ese instante, la identidad de la peregrina se desvanece. Se da cuenta de que el juego no era encontrar la identidad correcta, sino abandonar la necesidad de tener una. La respuesta no estaba en la India ni en Perú. Estaba en la renuncia a la propia buscadora. Y aquí reside el insight liberador, la llave que abre la puerta de la jaula. La pregunta no es, ¿quién soy yo? Esa pregunta solo te invita a construir una celda más bonita. No hay un mapa, ni un manual, ni una fecha de entrega. Quizás el primer acto de verdadera libertad sea, precisamente, darte el permiso de no hacer nada en absoluto, dejar que esta comprensión se asiente en ti, no como una nueva tarea en tu lista de pendientes espirituales, sino como una fragancia que impregna lentamente la habitación de tu ser. Cuando tú lo sientas, y solo entonces, podrías empezar a soltar. Regresemos por última vez a nuestro río. La gota, al dejar de luchar, no solo se fundió con la corriente, se dio cuenta de que la corriente misma tenía un destino inevitable, el océano. El gran cierre no es desaparecer en el río, sino reconocerse en el océano. Es el momento en que la gota comprende que nunca fue solo una gota luchando por llegar a alguna parte, sino que siempre fue el océano entero, experimentándose a sí mismo en el viaje de un río ruidoso. El juego nunca fue sobre el nadador, el juego era olvidar que eras el agua. Toda esta búsqueda del despertar, toda esta travesía para encontrarte a ti mismo, quizás nunca se trató de eso. Quizás solo fue el pretexto del universo para recordarse a sí mismo a través de tus ojos. Y te ofrezco una última pregunta, una que no necesita ser respondida, ni ahora, ni nunca, ni para nadie más que para ti. La pregunta liberadora es, ¿qué queda cuando dejo de intentar ser alguien? Al principio, la respuesta parece aterradora. Nada. Pero si te quedas en ese espacio, descubres que no es la nada del vacío, sino la nada de ser ninguna cosa en particular, y por lo tanto el potencial para ser todas las cosas. Te das cuenta de que no eres el personaje del guión, eres la conciencia que lo observa, eres el actor que puede interpretar cualquier papel sin creerse que es el papel. Y si vas más profundo, descubres que también eres el escenario, el público, y el autor silencioso de toda la obra. La libertad no es cambiar de personaje, sino despertar al hecho de que eres el creador del teatro entero. Esto nos lleva a un lugar de profunda quietud, a una pregunta fundamental sobre la naturaleza misma de la acción y la existencia. Porque si sueltas las etiquetas, si dejas de jugar a ser alguien, entonces ¿qué haces? ¿Cómo se vive desde ese espacio de apertura? Pero ¿cómo se siente realmente vivir así, en ese espacio abierto? ¿Qué sucede cuando el actor olvida deliberadamente sus líneas para ver qué surge de la espontaneidad del momento? Esa es la puerta que cruzaremos a continuación. De los 3 patrones que hemos explorado hasta ahora, el coleccionista, el salvador, y ahora, el prisionero de su propia identidad. ¿Cuál de ellos te susurra más de cerca? Déjala flotar en tu conciencia. ¿Qué pasaría? ¿Qué quedaría de ti? Si por un solo instante confiaras plenamente en el simple hecho de estar aquí, sin necesidad de ser nadie más? El hecho de que hayas llegado hasta el final de estas palabras, de que hayas permanecido abierto a esta posibilidad, no es un logro.
Es un eco. Es el reconocimiento de una verdad que ya habitaba en tu interior, esperando pacientemente a ser escuchada. Gracias por honrar ese eco. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades, suscríbete para que continuemos este viaje juntos. Y si algo de este recorrido ha resonado en ti, comparte en los comentarios cómo se sintió ese eco en tu interior, pues tu experiencia es una luz para todos. El juego no es llegar a casa. Es darte cuenta de que nunca te fuiste. Si te sientes cómodo, comparte tu reflexión en los comentarios. No para construir una nueva identidad, sino como un acto de soltar. Hagamos una pausa aquí. Justo en este momento. Antes de seguir adelante, te invito a hacer algo muy simple. Inhala profundamente. Y al exhalar, simplemente nota qué estás sintiendo. No intentes cambiarlo, no lo juzgues. Solo observa. Quizás hay una sensación de resonancia, un sí, esto es sobre mí. Quizás hay una punzada de incomodidad, una resistencia que dice, esto es demasiado. O tal vez, una mezcla extraña de alivio y pánico, como alguien que por fin encuentra la llave de su celda pero teme salir a un mundo sin barrotes. Cualquier cosa que sientas, es perfecta. Es la señal de que estás escuchando no solo con tus oídos, sino con todo tu ser. Este malestar, esta fricción, no es una señal de que algo va mal. Al contrario. Es el sonido del caparazón de una vieja identidad que empieza a resquebrajarse. Hemos hablado de abandonar el currículum espiritual, de dimitir de nuestro puesto no solicitado como salvadores del mundo, y de perder el interés en el gran debate. Cada una de estas revelaciones puede sentirse como una pequeña muerte, porque el ego pierde un pilar sobre el que se sostenía. Y eso está bien.